Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al lanzamiento del libro Cuentos y Poemas Alrededor del Sol, una antología de nada más y nada menos que 17 escritores: Delfina Acosta, Remigio Alarcón, Juliana Barreto, Daniel Cabrera, Carmen Cáceres, Pedro Delgado, Renato Helio, Cristian Encina, Marta Violeta Garcete, Mirta González Chinini, Carlos Martini, José Monín, Alvis Paredes, Ana Ramírez, Alberto Manuel Sisa, Lourdes Talavera y Mara Raquel Villalba. Muchas gracias a todos los escritores que confiaron sus obras a Servilibro. Un gracias especial también a Delfina Acosta, a cuyo cargo estuvo la coordinación de esta obra. Gracias a Mónica y a Neri por honrarnos hoy con la presentación, y también a nuestros informáticos que están haciendo todo lo posible que esto llegue lo mejor posible a muchísima gente. Muchas gracias nuevamente a todos, y quiero anunciar que me avisaron 3 autores que no van a estar por razones de fuerza mayor, y que son Remigio Alarcón, Alvis Paredes y Carlos Martini. Ellos se disculpan, no pueden estar, pero seguramente están siguiendo de algún lado. Muchas gracias a todos, y a continuación cada autor va a estar presentando, va a ir diciendo su nombre y el título de las obras que tienen en este material. Adelante entonces, de acuerdo al orden que está en la tapa del libro, si se van presentando, por favor. Sonido. Cada autor debe ir abriendo su micrófono para presentarse. Los micrófonos están cerrados. Podemos comer, Delfina, ¿podrías volver a Hola, mi nombre es Delfina Acosta. El título de mi poema es Su verdadero libro. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juliana Barreto. Tengo un cuento que es El cuarto elemento y la máquina del tiempo, y un poema, Ella es loba. Muchas gracias. Daniel. Si Daniel no está, Carmen. Buenas noches, soy Carmen Cáceres y mi cuento se llama Déjà Vu y mi poema O Vanidosa Libertad. Gracias. Pedro. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Pedro Delgado y mi cuento se titula Un cuento palúdico. También escribí 2 poesías, una que se titula Corazón en cuarentena y otro que se titula Poema inmortal. Buenas noches, soy Renato Helio y eh, tengo un cuento que tiene por título La Redención y una poesía que prácticamente es una oda que tiene por título Credo del que no piensa rendirse. Muchas gracias. Cristian. Buenas noches, mi cuento se titula Sueños y mis poemas Tiempo y Sí. Buenas noches, soy Marta Violeta Garcete, autora de los cuentos Palabras, El plato vacío y el poema Gala sin Dalí. Gracias. Mi nombre es Mirta González Cini. Mi cuento se titula
qué lindos ojos tenés, Victoria. Y mi poema es Mi patria enterrada. José. Soy José Antonio Monín, presenté un cuento que se titula Extraños y dos temas, Suena, locura y sensaciones. Muchas gracias. Buenas noches, Sana Ramírez. Mi cuento se llama así y mis poemas son Y sin razón y al revés. Gracias. Alberto, Lisa. Lourdes Talavera. Y Mara Raquel. Sí, muy buenas noches, queridos amigos de la literatura. Mi cuento se llama Lili del Sur y mi poema se llama Romance de la Fontana di Trevi. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todos los escritores. Quiero resaltar que entre los escritores hay varios que ya publicaron varios libros, ¿verdad? Sin embargo, también es una gran satisfacción para Servilibro que varios de los que están aquí también es por primera vez que publican sus obras en formato impreso, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos. Y a continuación, la presentación de las poesías que va a estar a cargo de Mónica Laneri. Muchas gracias, Vidalia. Muy buenas noches para todos y todas. Es la verdad un placer tener la oportunidad de presentar estas obras. Les pido disculpas desde ya porque es parte de esta época en la que estamos viviendo, que donde la virtualidad se volvió tan importante y justo me encontraron en medio de una mudanza. Así que la casa, estoy sentada en una gradita de la casa que fue mi casa durante años, ¿verdad? Porque es aquí donde tengo Wi-Fi y bueno, y en el nuevo lugar todavía no tengo, así que, pero de todas maneras vamos a intentar hacer esto lo mejor posible. Si escuchan algún ladrido de perro o algo así es porque estoy un poco medio en la calle. Quiero decirles que fue una sorpresa muy grata, ¿verdad? Conocer de este emprendimiento, saber que nació a través de un grupo de WhatsApp de escritores, que fue tomando forma la idea de hacer una publicación conjunta, y también el acierto de elegir esta llegada de la primavera en un momento en el que adquiere significados mucho más profundos, más intensos. Hoy estaba pensando en varias cosas, ¿verdad? Estaba pensando, por ejemplo, en una frase emblemática de la película de Forrest Gump, donde él está sentado en un banquito esperando el colectivo y le cuenta a una señora que su mamá le decía que la vida es como una caja de chocolates. Uno nunca sabe lo que le va a tocar. Y esta pandemia nos está mostrando a todas luces eso, ¿verdad? Que de esa caja de chocolates no sabemos lo que nos va a tocar. De repente son algunos chocolates muy amargos, pero a la vez existen iniciativas como estas que nos devuelven un poco del dulzor o sea, del sabor de la vida, de lo bueno de la vida. Y también estaba pensando en una cita, voy a hacer una mala cita de un poema muy conocido, que dice que el árbol florido crece de lo que tiene enterrado. Y en ese sentido me pareció tremendamente auspicioso que estén encarando un proyecto cuando sería como un gesto de esperanza y una expresión de deseo mío, ¿verdad? Que estas experiencias vayan quedando atrás,
y que por supuesto, como hace el arte, recicla y convierte inclusive lo malo en bueno, o lo convierte en belleza, o lo convierte en algo que tiene una fuerza, un poder. Entonces, bueno, mi deseo personal es que esté pasando ya todo esto, pero sí, lo cierto es que el árbol florido se está nutriendo. Y este es un ejemplo, este es un claro ejemplo. También me vino a la memoria la cita de uno de mis maestros preferidos, pensadores, ¿verdad? Que es el maestro Osho. Él dice, las flores siempre regresan en primavera. O sea, las flores regresan a pesar nuestro, incluso. Mueren, pero llega su tiempo de florecer y florecen. Y este libro es como que está cumpliendo con esa pauta de la primavera, y estas obras son esas flores, ¿verdad?, que están regresando y que nos dicen que la vida está allí. Tuve oportunidad de leer el libro, me enfoqué especialmente en los poemas. Van a encontrar diferentes tonos, diferentes miradas, pensamientos, estilos, algunas sorpresas, ¿verdad? De repente, alguien que se dedica a la narrativa resulta que se anima con unos versos y viceversa. También van a encontrar, como ya lo decía Vidalia, que están escritores, noveles y escritores que ya tienen su camino hecho, y sin embargo están todos juntos como en ese ramillete de flores de primavera. Así que van a encontrar tanto temas como estilos diferentes, edades diferentes, generaciones diferentes, visiones diferentes, varios poemas que evidentemente surgen de esta situación, que aluden mucho a la cuarentena, a la pandemia, lo que es muy bueno porque este es el momento de expresar y de sacar eso que tenemos adentro. Así que les invito a leer el libro y a ir degustando un poco de esa variedad que ofrece. Y de eso me despido resaltando que son las flores que regresan en primavera y que eso es muy bueno. Así que felicito de corazón a los autores, también a la editorial que nuevamente se pone las pilas, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Y a continuación, Bernardo Neri Farina se referirá a los cuentos que contienen esta antología. Buenas tardes. En primer lugar, celebro esta publicación donde hay una conjunción de experiencia y de gente que se está iniciando en este campo de la literatura, sobre todo la narrativa y la poesía, y específicamente la narrativa corta, que es un género mucho más difícil que la novela. La narrativa tiene sus intríngulis muy específicos, muy especiales, y hay que cumplir ciertas normativas, hasta anormales, para hacer un buen cuento. Repito que celebro esta iniciativa, primero por el tiempo en que vivimos, segundo porque esta publicación nos demuestra que la dinámica creativa no se para nunca, y que no hay pandemia, ni cuarentena, ni dificultad económica que frene la creatividad y las ansias de trascender. La literatura es una forma de trascendencia humana. Y sobre todo hay que también felicitar a Vidalia por haberse animado a publicar un libro en esta época en que es muy difícil publicar libros. Y sobre todo enfrentar esta realidad de que tenemos que seguir haciendo la vida, tenemos que seguir viviendo. Nada puede frenar la vida. La literatura es parte de la vida.
Y también hay que celebrar de que mucha gente ya avesada, mucha gente veterana en el sentido literario, mucha gente que tiene ya un largo proceso en la literatura, y gente que ha triunfado ya en la literatura, aporte su nombre a un libro en el que hay escritoras muy jóvenes, inclusive primerizos en esto de publicar libros. También ese es un acto, hasta yo diría, de generosidad, de aportar. Eso también tiene un significado, un mensaje. Estamos todos juntos, ustedes los jóvenes y nosotros los más veteranos. Ya los consagrados que están en este libro y ya la gente que está comenzando a hacer el proceso creativo, que seguramente les llevará en algunos años más a ser también gente consolidada en el tema literario. Es imposible hacer un análisis literario profundo de las obras, porque son 16 cuentos los que hay acá, 17 cuentos. Y yo estuve leyéndolo y tomando algunos apuntes para hacer algo así rápido, hacer una referencia. Hablando de referencia, yo creo que en la próxima edición, Vidalia, habría que meter una pequeña referencia de los autores. 3 líneas, es decir, fulano de tal, que es... Y eso es importante, sobre todo para la gente que no conoce a la gente común, que no conoce a los escritores. La obra comienza con una introducción de Delfina, que explica el sentido de esta obra y que explica la génesis de esta obra, que también es muy interesante. Nace en un grupo de WhatsApp de literatura. Y eso también reivindica un poco a las redes sociales como generadora de iniciativas tan positivas como esta, ¿no? Porque nos reunimos y hacemos un libro. Hacemos un libro, ¿a quién le decimos? Le vamos a decir a Vidalia para hacer un libro. Hasta ahí está Vidalia y hacemos el libro. Ya está el libro. Esa es una cosa muy, muy importante. Comenzamos con Juliana Barreto, El cuarto elemento y la máquina del tiempo. Es su cuento. Es un cuento de ciencia ficción. Está trabajado el relato desde varias descripciones físicas de los personajes y tiene, yo no diría solamente un final abierto, tiene un inicio abierto, porque es una obra que puede llevarnos a pensar y a recrear varias situaciones de la vida actual a partir de la ciencia ficción. La ciencia ficción no es un género muy transitado en nuestra literatura y es muy importante que la gente, sobre todo la gente joven, comience a transitar por ese género que tiene su remitente más importante en el Paraguay, nuestro gran Osvaldo González Real. Daniel Cabrera escribió un cuento que a mí me encantó, se llama Doña Carmelota. Es un excelente cuento, un fino proceso de humor, un buen perfilamiento de los personajes y de situaciones, y un relato muy prolijo. Realmente me encantó el cuento de Daniel, Doña Carmelota, que parecería ser un cuento así medio costumbrista nomás, pero trasciende mucho más allá, sobre todo la caracterización de los personajes que son muy reconocibles. Carmen Cáceres nos deja Déjà Vu, un cuento realmente magistral. Carmen ha pulido su estilo en muchos aspectos y juega con unos planos temporales que son realmente llamativos. Nos tiende de entrada una pista que parecería llevarnos a un final más o menos pensado, imaginado, pero que no, que después por el camino nos sorprende y realmente tiene un final muy bien logrado. Es un juego entre la ansiedad y juega con la ansiedad del lector por ver cómo va a ser el final. Y realmente esa ansiedad del lector está recompensada con ese final espléndido que logra nuestra amiga Carmen Cáceres. Pedro Delgado nos deja un cuento palúdico, que es un cuento de terror muy al estilo de H.P. Lovecraft. Un terror donde se sienten los humores, los olores, las texturas narrativas propias de Lovecraft. Es un cuento muy bien logrado y que realmente está espléndidamente presentado y
logra el clima que nos lleva a la presencia de una obra espléndida. Después de un cuento palúdico, tenemos La Redención de Renato Elio. Yo ya había leído unas cosas de Renato, un estupendo narrador. Es un cuento muy bien ambientado en la Europa de la Primera Guerra Mundial. Es un cuento inclusive antibelicista, y un cuento que nos habla de la redención humana con una proyección que va desde aquella gran tragedia de la Primera Guerra Mundial. Quien conoce un poco lo que fue la Primera Guerra Mundial ha de conocer, aquella fue una guerra de destrucción absoluta, quizás la guerra más absurda de la historia y una de las más destructivas. Renato nos pinta ese escenario con una visión antibelicista y después nos trae la redención, que esa redención aparece con un perfil moreno, que esa redención está en América. Porque el personaje finalmente, cuando se queda solo, viene a América a buscar aquello que perdió absolutamente. Él perdió absolutamente todo en la guerra. Toda su familia fue aniquilada en la guerra. Y él vino a buscar la redención en América. Está un cuento muy bien logrado. Cristian Encina, que ya es Cristian Encina está en la mitad, en el proceso ya a ser un estupendo escritor. Tiene su cuento Sueños. Este cuento agota la ansiedad y las veleidades del escritor en busca de el perfeccionamiento, un lenguaje muy bien elaborado, algunas veces está demasiado ya elaborado, la búsqueda de algunos términos un poquito difíciles, pero es un cuento muy bien logrado que nace desde el espíritu mismo del escritor, que busca las fuentes de la creatividad. Esa búsqueda permanente en que estamos todos los escritores siempre. ¿Dónde está la creatividad? ¿Cómo forjamos nuestras obras? Marta Violeta Garcete Cañete nos presenta dos cuentos cortitos, Palabras y Platos Vacíos. Son dos cuentos muy breves, pero muy intensos, que nos hablan de esas relaciones humanas que en medio de la cotidianeidad tienen muchas complejidades, y cómo se salvan esas complejidades, algunas de una manera hasta trágica, y otras de una manera en que las cosas se van resolviendo así, casi por sí solas. Después viene Qué lindos ojos tenés, Victoria. Esta es de Mirta González Esquinini. Esta es una historia que parte de aquellos cuentos costumbristas del Paraguay, del interior, estas relaciones humanas, esas relaciones que comienzan siendo un romance idílico, con un casamiento donde todo es promesa de amor y es amor, y con el tiempo se va volviendo algo patético, una relación muy, muy difícil que no está exenta de la violencia. Y es una narración muy bien llevada hacia un final espléndido, donde hay una reivindicación del carácter de la mujer para enfrentar la tragedia de tener un marido que la golpeaba. Me encantaría que la lean las mujeres. Andrea hace un cuento de Carlos Martini. Carlos lleva el erotismo ya casi a unos extremos, pero el erotismo bien sentido, en cuanto a que tiene un engarce perfecto con la historia que está narrando. No es un erotismo gratuito. Y Carlos nos mostró algo de aquello en su primera novela, y vuelve a meterse en ese intríngulis de la psiquis humana, un poco trastornada por situaciones de la vida, y que encuentra un escape en el erotismo. José Amonín nos escribe Extraños. Yo creo que José aquí descargó todo su potencial narrativo al buscar dos personajes que se aunan en uno solo, y que es casi
un cuento autobiográfico también en esa constante búsqueda de la calidad literaria y sobre todo yo creo que es una especie ya de queja por el hecho de que la literatura no llegue a ser un factor fundamental en nuestra sociedad. De hecho, es muy atendible el tema y la forma de presentar su tema de Monín. Alvis Paredes nos presenta Paisaje Humano, un cuento que yo ya conocía de un libro antiguo suyo que se llamaba Cuentos de Ayer, un libro al que le debo también una reseña a Alvis. Y es un cuento realmente magistral, con un manejo espléndido de la tensión del cuento que nos lleva a un final bien logrado. Yazid de Ana Ramírez es un cuento con un final que explota en la mente del lector. Un final típico de los buenos cuentos, y aquí se toca un tema bien tabú que vale la pena leer. Lean Yazid de Ana Ramírez y van a encontrar un relato muy potente y que explota en su final. Fragmentario de Lourdes, que también lo conocía ya de su libro anterior, juega con el drama de la pandemia actual llevado a un recuerdo como una saga familiar en la pandemia de 1998 con la gripe española en un juego de planos memorísticos y planos narrativos muy bien logrado, digno de la maestría que ya tiene el Lourdes en el manejo del cuento. Mara Raquel Villalba nos presenta Lili del Sur, donde se conjugan la leyenda del amor y también la leyenda de la venganza, de una venganza de ultratumba. Tiene un cuento realista mezclado con una reacción legendaria con la que termina el cuento, que también tiene mucha potencia en su proceso de estructuración y de finalización. Creo que toqué todos los cuentos acá, no sé si olvidé alguno, pero celebro nuevamente la aparición de este libro. Ha sido para mí muy gratificante leerlo y analizarlo, no con tanto detenimiento como hubiera querido por el tiempo escaso que tenemos. Pero felicitaciones a todos los autores, felicitaciones a Vidalia por haber publicado esto, y espero que el público acoja este libro como una nueva gran entrega para nutrir nuestro acervo literario de la narrativa y la poesía actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Neri. Realmente una muy buena presentación, igual que la de Mónica. Muchas gracias a los dos. Y bueno, ahora voy a pasar un poquito la tanda publicitaria. Este libro nuevo que hoy presentamos, Cuento y Poema alrededor del sol, pueden encontrarlo en Servilibro y en las principales librerías del país. Ya está en casi todas las librerías. Y cuesta solamente 40.000 guaraníes. Para la cantidad, 17 escritores, la cantidad de cuentos y poemas que tiene, yo creo que tienen que adquirirlo, ¿sí? Bueno, finalmente vamos a escuchar las palabras de la que tuvo a su cargo la coordinación de todo el libro, que es Delfina Acosta. Muchas gracias, Delfina Acosta, y te toca a ti referirte a cómo te fue en esta coordinación. Creo que no te dieron mucho trabajo los escritores, cumplieron todo en tiempo, en forma. Realmente este es un grupo maravilloso, ¿verdad? Porque a la gente tenía que andarle atrás, ellos no. Ellos se puso la fecha y presentaron todo sin problema. Así es, Delfina, te escuchamos. Hola nuevamente a todos. No me dio mucho trabajo, pero me dio trabajo. Pero bueno, el trabajo forma parte de la vida, por supuesto. Antes de empezar a hacer antes de decir unas pocas palabras, quiero agradecerte a vos, Vidalia, por el gesto generoso que has tenido para con nosotros. Agradecer a la poeta Mónica Valeri por sus palabras que nos iluminan en esta tarde, ya diría noche. Gracias también, por supuesto, gracias totales al colega Bernardo Neri Farina, que ha leído, se nota con mucho sentido crítico, con mucha lucidez, y ha interpretado
¿por qué no como un maestro cada cuento que ha estado reseñado? Lo envidio, sinceramente. Ojalá tuviera yo esa lucidez. Yo más bien me manejo con fluidez en la poesía. Yo creo que, como diría Walt Whitman, deberíamos cantarnos y felicitarnos. ¿Por qué? Porque somos pioneros. Estoy totalmente segura de que pioneros somos porque por primera vez en Paraguay y en la región, vale decir, en América del Sur, ha surgido de un grupo de WhatsApp, hasta simple se diría, grupo de WhatsApp, un libro, un señor libro que lleva un título maravilloso, un título convocante, Cuentos y poemas alrededor del sol. Y eso hay que celebrarlo. ¿Por qué? Porque allí en ese libro está la poesía, está la narrativa, está la fuerza de voluntad de cada autor, está la perseverancia, está ese afán de seguir progresando, seguir proyectándonos a través de la palabra. Y quisiera felicitarme también a mí misma porque si bien me ha costado corregir algunos cuentos, inclusive he llegado a sugerir a algunos autores que volvieran a revisar sus trabajos para que tuvieran en consideración algunas sugerencias que les hice. El resultado es magnífico. Pienso que cada lector va a encontrar en esta obra un abanico de ideas, un abanico de imaginaciones. ¿Cómo no mencionar el credo del que no piensa rendirse de Renato Elio, que yo interpreto que es algo así como un Padre Nuestro, que más que menos tiene un Padre Nuestro en la cabeza, una idea, un estilo de vida, un camino, algo que debe seguir o andar o caminar para no rendirse ante las circunstancias adversas. Y a mí me ha llegado profundamente el poema Credo del que no piensa rendirse de Renato Elio. Es un señor poeta. Y también me ha gustado muchísimo el cuento que ya había comentado Bernardo de Fariña, Doña Carmelota, la historia de una mujer chismosa. ¿Quién no es chismosa en un pueblo? Mucho más cuando no hay mayores novedades, salvo un entierro, un velorio, unas cuantas personas que vienen a tomar mate o café. Según las circunstancias climáticas, luego se saludan, se dicen hasta luego, hasta el próximo velorio. Y por supuesto también me ha gustado muchísimo, muchísimo que haya alguien tan inquieto, un personaje tan querible y a veces tan malcriado como José Monín en un grupo, porque si no fuera por él, por su ingenuidad y valentía al mismo tiempo, no estaríamos celebrando el nacimiento de este libro. Recuerdo que él en una tarde había planteado, ¿y por qué no publicamos un libro? Así campantemente dijo. Y la querida Vidalia Sánchez tomó el vuelo, le encantó la idea y dijo, ¿cómo no? Yo me ofrezco, pongo la editorial a los pies de ustedes, a trabajar, y trabajamos. Hemos trabajado, todos pusieron su grano de arena. Yo simplemente lo que hice fue leer, releer, buscar errores ortográficos. No soy una cazadora de errores ortográficos, simplemente lo que hice fue tratar de encontrar encontrar todos los errores que pudieran ser corregidos para que el libro se presentara puro, limpio, si es posible, ante los lectores. Festejo este libro y también, por supuesto, digo a los lectores que van a encontrarse ante un variado registro de voces, van a encontrarse ante voces nuevas que les van a sorprender, les van a maravillar. Yo he descubierto una voz nueva, por ejemplo, la voz de Mirta González. Me gustó su cuento, su poesía me llenó de entusiasmo. He redescubierto autores a los que ya hace tiempo no leía. Me gustó
me llenó de curiosidad y hasta de asombro, un buen asombro, un asombro literario, yo diría, el cuento del escritor Carlos Martini. Y una vez más vuelvo a decir, este libro es para que celebremos, para que nos celebremos a nosotros mismos y a comprarlo porque vale la pena ser leído. Y repito una vez más, a pesar de que odio las reiteraciones, hicimos historia. Por primera vez en Paraguay y en América del Sur, de un simple grupo de WhatsApp ha salido un libro que lleva un título tan hermoso, tan prometedor, casi tan universal, yo diría, como Cuentos y Relatos alrededor del Sol. ¿Dónde se encuentra el libro? ¿Dónde si no? En la Plaza Uruguaya. Un abrazo fraternal para todos. Muchas gracias, Delfina. Muchas gracias por toda tu paciencia y por haber hecho este trabajo. Vamos a aplaudir, igual se puede aplaudir virtualmente. Sí, se ¿no? puede aplaudir. Sí. Bueno, nuevamente, gracias a todos los 17 escritores, a la presentadora y al presentador, a Delfina, y gracias, estoy mirando el Facebook que no deja de parar. Viene saludos para todos, para los 17 autores de diferentes amigos, amigas, seguramente viene mucha dedicatoria, así es que los autores tienen que mirar el registro del Facebook y después también vamos a tener la grabación de este acto en YouTube para Alvis, que parece que no pudo ver en este momento. Así es que gracias a todos. Y bueno, este libro, como vuelvo a repetir, está en Servilibro y en las principales librerías del país. Solamente cuesta 40.000 guaraníes y nosotros en Servilibro en la Plaza Uruguaya estamos ahora de lunes a viernes en un horario sanitario de 8 a 16 horas. Los sábados todavía no nos permiten abrir. Pero bueno, que a todos les vaya bien, mucha suerte y un abrazo grande virtual a los que nos siguieron por Facebook y a todos los autores y presentadores. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.